Relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Semectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y al individuo llamado persona adulta mayor. Te saludo en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy estaremos hablando sobre el juicio de interdicción, y para eso estará con nosotros el magistrado Martín Ángel Gamboa Banda. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Recordándoles, estamos en agosto, mes de la vejez, mes de las personas adultas mayores, y que sin duda invitarlos para que vean, todo lo que se está publicando, eventos, programas, etcétera, de todas las dependencias. Por ejemplo, en Senectud Radio pueden encontrar el cronograma de actividades del sistema CEMAM, Centro Metropolitano de Adulto Mayor, que hoy estuvimos ahí dando una plática de los cuidados en domicilio. Pueden encontrar también del DIF Guadalajara, y no se diga todas las actividades también que se están realizando a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ya decíamos, es en conmemoración al mes de la vejez, y el 28 de agosto, mes de las personas adultas mayores, Día Nacional del Adulto Mayor. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, y pues sin más preámbulo me permito presentarles al magistrado de circuito Martín Ángel Gamboa Banda, que nos va a hablar sobre el juicio de interdicción. Magistrado, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Enrique. Gracias, buenas noches a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Gracias, magistrado. Pues bueno, un tema que sin duda lo decíamos desde la semana pasada, nos quedamos ahí, cortos en tiempo, porque son temas muy largos, muy interesantes, pero que sin duda, pues bueno, por eso hacemos más espacios para que la gente, no se quede con las dudas o con la inquietud de saber qué es el tema. Bueno, me gustaría, magistrado, que nos platicaras. Obviamente, tú sabes, Senectud Radio es un programa multidisciplinario, cultural. No nada más hablamos de salud, también se hablan temas legales, pero me gustaría mucho que nos platicara, magistrado, sobre la cuestión de la interdicción. Bueno, ¿qué es el proceso de interdicción o el juicio de interdicción? Adelante y bienvenido, gracias. Gracias, Enrique. Mira, la declaración de estado de interdicción está prevista en los códigos procesales, particularmente en el Código Procesal Civil de Jalisco. Está prevista como una jurisdicción voluntaria, en principio, que es un trámite que se promueve voluntariamente para lograr que se declare el estado de interdicción. Yo lo quiero decir en palabras simples como un grado de incapacidad para valerse por sí mismo y para tomar decisiones por sí solo, ¿sí? Esa es una de las principales funciones de la declaración de estado de interdicción. No podemos dejar de lado nunca la declaración de estado de interdicción con la designación de un tutor o de una tutriz, que será quien se encargará del apoyo al adulto mayor. Pero yo te voy a platicar, Enrique, algo que ha estado resolviendo la Corte desde el año 2018 para acá, es decir, son teorías relativamente nuevas que están encaminadas a la protección completa del adulto mayor y a evitar su exclusión social a través de la declaratoria del estado de interdicción. Lamentablemente las leyes se han quedado atrás y el legislador se ha quedado atrás en proteger los derechos del adulto mayor, y hay leyes que pareciera que están concebidas para la protección de la persona que requiere un apoyo especial, pero que finalmente el efecto es que
se anula por completo su voluntad. Fíjate que la declaración de estado de interdicción está prevista en el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, el procedimiento, como un procedimiento que pareciera que tiende a anular por completo la voluntad del adulto mayor declarado en interdicción. No solo adulto mayor, también puede haber estado de discapacidad, no necesariamente de adulto mayor, porque, por ejemplo, alguien que tenga alguna afectación mental a raíz de un accidente o de alguna enfermedad congénita. Pero ahorita lo que nos interesa es platicar sobre los adultos mayores, y es que nosotros sabemos, y ya habíamos platicado, Enrique, que la evolución y la edad irremediablemente llevan a la disminución de nuestras capacidades físicas, pero también mentales. Yo hace poco leía un estudio en cómo empieza a haber algún deterioro de la comunicación de las neuronas entre sí, todas las que nos sirven para que nuestro cerebro funcione al 100%, después de los 35 años de edad en todas las personas. Primero, el deterioro es muy gradual y muy lento, muy ralentizado. Y hay cosas que nos pueden ayudar a ralentizarlo aún más, ¿no? Como el mantenernos ocupados, el hacer ejercicio, el mantener un buen estado de salud, el mantenernos enfocados, el tener actividades que nos gusten, el tener un trabajo o una actividad cotidiana. Eso nos ayuda a ralentizarlo. A medida que van avanzando las décadas, de los 35, 45, 55 a los 65, ese deterioro se empieza a hacer mucho mayor y mucho más notorio. Y a todos nos sucede, o sea, no es algo exclusivo de una persona, es algo de la condición humana, ¿sí? Y el estado de interdicción, estas nuevas teorías de la Corte que te platico, tienden a precisamente aceptar que esa es una condición natural de todas las personas, de todos los seres humanos, y que no debe ser obstáculo para que el ser humano pueda, hasta el último día en que pueda hacerlo, exteriorizar su voluntad en la forma en la que él desee y evitar que sea objeto de exclusión social. Ahorita, más adelantito, te voy a leer ahí una parte que a mí me parece muy inspiradora de una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde explica cómo es que hay que entender el estado de interdicción. Ahora, te anticipo, aquí en el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, la ley no está actualizada a estas nuevas teorías de la Corte. Lo cierto es que los tribunales, los juzgados del Fuero Común, los juzgados federales, la Suprema Corte de Justicia, sí están obligadas a interpretar la ley, lo que dice la ley, a través de estas nuevas teorías. Y estas nuevas teorías son las que ahora deben de cumplirse y de satisfacerse. Si alguna persona, adulto mayor, enfrenta una dificultad para que estas nuevas teorías de protección se apliquen y que el estado de interdicción se visualice no como un mecanismo para anular su voluntad, sino como para maximizarla y para que se le apoye al adulto mayor, el adulto mayor puede acudir a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y nosotros sabemos cómo se aplica la jurisprudencia. Totalmente, y muy interesante, magistrado, porque ya decíamos, ¿no? Es el concepto, pero que tiene que ser aplicado, y me gustó mucho eso que mencionas desde la cuestión, bueno, no nada más por ser adulto mayor, en ocasiones la persona puede ser una persona joven, una persona que tenga alguna condición cognitiva de salud y que no le permita llevar, pues bueno, algún trámite, o sobre todo llevar a cabo, pues bueno, ciertas acciones o determinaciones. Por acá ya sabíamos que hay mucha respuesta de la gente. Recordarles en nuestra línea directa WhatsApp, aparece en pantalla teléfono 332-540-5737. Por acá le manda saludos al magistrado de Alma Olalde. Dice, ¿en qué se basa la elección de quién se encargue de la persona que está en interdicción? Fíjate qué interesante pregunta. Yo tenía, justamente es uno de los temas que estaba por abordar, y déjame platicarte que tuve un caso exactamente relacionado con esa problemática. La elección de la persona que debe apoyar al adulto mayor, que en la ley está prevista como el tutor, o sea, nosotros vamos a ver la ley y todos van a decir, oiga, pero es que la ley dice que pues hay un tutor, y pues si la ley dice eso,
Es cierto, hay que trabajar con esa figura de tutor, pero hay que adaptarla a estas nuevas teorías protectoras de la Corte. El tutor no se elige en función de que sea el tutor quien quiera o quien lo desee. Es decir, que el tutor se autoproponga y que él diga, yo quiero ser tutor y entonces a mí me van a designar. El tutor se designa en función de lo que es mejor para el interés superior del adulto mayor que tiene ya sus capacidades disminuidas. Yo no quiero llamarle al adulto mayor una persona con discapacidad o con incapacidad, porque creo que eso es estigmatizar un poco al adulto mayor, ¿no? Es decir, bueno, solo porque soy adulto mayor y porque mis capacidades están disminuidas y ya no me puedo mover yo solo, ya no puedo ir a la tienda a hacer mis cosas como lo hacía siempre, como me gustaba, porque ya no puedo yo utilizar, por ejemplo, ahorita que todos para comunicarnos necesitamos utilizar los teléfonos celulares y el internet, las computadoras, los adultos mayores cada vez se les dificulta más, ¿no? Hay ocasiones en que pues ni siquiera se puede tomar el teléfono bien porque ya no se tiene el tino adecuado y dice, bueno, ¿por qué esa disminución de esas facultades se me va a considerar como incapaz, ¿no? A las personas adultas mayores hay que entenderlas como personas disminuidas física o mentalmente de manera natural por la condición propia de su edad, pero el tutor, que será la persona de apoyo, pero vamos a llamarle tutor porque la ley así lo dice, ¿no? No es la frase, no es lo más afortunado, pero el tutor o la persona de apoyo de adulto mayor será la que funcione mejor para esos fines o para esos propósitos, ¿sí? Tiene que haber un examen integral de todas las características, debe de ser una persona a quien el adulto mayor le tenga confianza. Y fíjate, Enrique, y amiga del auditorio, que el adulto mayor debe estar en posibilidades de participar en la designación de la persona que va a ser, es decir, él puede intervenir y él puede decirle al juez, ¿sabes qué? Él es una persona apropiada o bien no, hay factores por los que yo no quiero y lo que el adulto mayor diga quizás no será la última palabra porque justamente hay necesidad de apoyarlo en la toma de sus decisiones, pero sí es muy importante escucharlo. Entonces habrá que hacer un análisis integral de que sea una persona de confianza entera del adulto mayor, que tenga la disponibilidad de tiempo suficiente, que tenga la paciencia necesaria para hacerse cargo de todas las responsabilidades del adulto mayor y muy importante también, nosotros sabemos que el tutor o la persona de apoyo puede participar en la administración de los bienes cuando hay patrimonio. ¿Qué es esto? Si el adulto mayor durante su vida hizo su patrimonio, hizo su casa o en ocasiones, qué bueno que sea así, que todos pudiéramos tener esa posibilidad, resulta que adquirió su casa con su crédito de Infonavit, de Foviste, y finalmente pudo acceder o comprar una casa un poquito más cómoda para él, y su casa la deja para rentar, y dice, ya de aquí voy a vivir de mis rentas, y la tiene rentada. Bien, eso significa la administración de bienes, por ejemplo, el rentarlo y demás y eso, ¿no? El tutor o la persona de apoyo no es una persona que se va a quedar con el dinero que resulte de la administración de los bienes. Es una persona que se va a comprometer y el juez lo tiene que revisar y tiene que estar exigiendo rendición de cuentas. Se va a ocupar de que los recursos que se adquieran con motivo de la administración de los bienes se apliquen en beneficio del adulto mayor. Entonces, todos esos factores deben de analizarse integralmente y a partir de ellos, el juez debe decidir qué es mejor y en los procedimientos de interdicción, el juez está en posibilidad de recabar todas las pruebas que le aporten las partes, pero también el recabar, como le llamamos nosotros, de oficio o por sí solo, aunque nadie se lo pida, todas las pruebas necesarias para decidir quién de los que eventualmente estén interesados en ejercer la tutela o figurar como personas de apoyo es la que resulta mejor para los intereses superiores del adulto mayor, que es en torno a quien gira toda esta procedimiento encaminado a la declaración de estado de interdicción finalmente. De acuerdo, magistrado. Por acá, Salvador Rojas dice, ¿se puede estar en interdicción solo si se cuenta con discapacidad física y no mental? Mira, qué buena pregunta, Salvador. Realmente sí hay una posibilidad de declaración
de disminución de las capacidades físicas, ¿sí? Es decir, no es necesario que haya un deterioro total del tema cognitivo para que se haga una declaración de este tipo, pero es muy importante, nunca se puede utilizar esta declaración de estado de interdicción como pretexto para que el adulto mayor no tome sus decisiones. Fíjate que yo me tocó decidir un caso que venía el caso pues muy triste, ¿no? Porque la persona era una mujer adulta mayor, ciertamente afectada de sus capacidades físicas, pero tenía un raciocinio lúcido. Sí tenía algunos periodos, como sucede muy frecuentemente, hay algunos periodos en los que el deterioro mental se nota más, ¿no? Y se va notando con la edad. A lo mejor a los 65 años son periodos muy breves, donde se nos olvida algo, dije, ¿qué pasó? ¿Dónde puse esto? Demás, y el tiempo va aumentando, pero los periodos de lucidez, esos se conservan, y en esos el adulto mayor tiene que estar en plenitud. Bueno, pues tuve un asunto en donde los periodos de lucidez de la persona eran muchos y estaba muy disminuida en sus capacidades. Promovieron un procedimiento de declaración de estado de interdicción y finalmente le designaron un tutor, y el tutor ya no dejó hacer nada a esta señora, ¿no? Al adulto mayor. No la dejó otorgar testamento, no la dejaba opinar en relación con la administración de sus bienes, tenía algo de bienes la señora, no la dejaba convivir incluso con otros de sus hijos o desde sus parientes, y finalmente era un caso en el que parecía, al menos en lo que leíamos en el papel, que tenían confinada a la señora, y finalmente, pues bueno, emitimos una determinación dirigida a que las autoridades que se encargan de esto directamente, el DIF, los juzgados de lo familiar, emitieran o tomaran determinaciones para la protección del adulto mayor, y si era necesario, no que cesara el estado de interdicción, pero que se aclarara cuál era el propósito de esa declaración de estado de interdicción, de alguna manera, por decirlo, como limitado, ¿no? Que se hiciera así y que se emitiera una resolución en la que se declarara cuáles eran las disminuciones que se iban a solventar con este procedimiento y cuáles eran las obligaciones que iba a tener no un tutor, sino la persona de apoyo, ¿no? Y una de esas obligaciones que específicamente se le dijo que tenía que tomar era que ayude a la persona con disminución de sus capacidades a externar su voluntad, no que anule su voluntad, ¿sí? Así es, bien. Haber sido claro, pues, ¿no? Bien, Víctor Hugo Leiva pregunta, ¿qué pasa si el tutor no cumple con su rol? ¿Se puede revocar? Desde luego que sí, hay procedimientos para la remoción de tutor y incluso el juez tiene que hacerlo de oficio, ¿eh? Es decir, lo puede plantear cualquier persona, pero el juez tiene que solicitar la rendición de cuentas periódicamente. Y es que diríamos, bueno, no cumple con su función, y entonces estamos en la cuestión y decimos, entonces, ¿quién va a solicitar la remoción? Necesitamos que haya otro hijo, pero si ese hijo no se da cuenta, o esa persona no se da cuenta, o no logra reunir las pruebas, esto es una tarea del juez, y si el juez de lo familiar pone trabas o no endereza las cosas como se deben enderezar, siempre está a la mano el juicio de amparo. Mira, aquí me parece muy oportuno aquí leerte este fragmento de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo creo que nos va a aclarar un montón de dudas en torno a esto, y nos va a hacer ver que evidentemente esta figura del tutor se puede modificar, y no solo eso, sino que se puede cambiar de persona, de tutor, pero se puede modificar su responsabilidad para definirle específicamente cuáles van a ser sus derechos y sus obligaciones, que más bien son obligaciones para con el adulto mayor. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido contundente en concluir que la figura de estado de interdicción es inconstitucional porque vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho de acceso a la justicia y el derecho de igual reconocimiento de todas las personas previsto en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Y dice, por lo tanto, la exigencia de que las personas tengan que acudir a un juicio de cese de interdicción antes de acudir a cualquier otro procedimiento judicial constituye un requisito obstaculizador. Y dice, incluso el hecho de que una persona
que se ha declarado en estado de interdicción no pueda comparecer a juicio si no es mediante su tutor, implica no solo una restricción y una afectación a su estado ya de por sí vulnerable, sino también trae consigo su exclusión social, ¿sí? Esta jurisprudencia la sustentó la Corte para explicar que las personas en estado de interdicción pueden acudir ellas por sí mismas a un juicio, sea al propio juicio en donde se declaró la interdicción o a cualquier juicio de cualquier naturaleza, y no necesariamente lo tienen que hacer por conducto de su tutor. De manera que podría el mismo adulto mayor, fíjate, en ese estado de lucidez, solicitar el mismo la remoción de su tutor, y el juez tendría que analizar el tema para ver qué es lo que sucedió y allegarse las pruebas conducentes. En eso también hay que darle vista al agente de la Procuraduría Social, que depende del DIF, a los servicios especializados, a las dependencias relacionadas con el adulto mayor, para que intervengan y vean cómo está la situación, a los trabajadores sociales, etcétera, para que puedan llevar la información al juez y que el juez tome sus decisiones. Esto, ojo, Enrique y amigos del auditorio, son teorías muy nuevas. Yo les decía que estas teorías empezaron a desarrollarse en 2018. Esta jurisprudencia que yo les estoy leyendo se emitió en 2022, así que ya se imaginarán lo novedoso del tema, que luego las autoridades de lo familiar, incluso los jueces de lo familiar, no conocen bien, no saben bien cómo manejarlo, y ante cualquier obstáculo se puede acudir a la justicia federal, y aquí sí somos expertos en analizar esto, porque esto protege los derechos de las personas. Así es, y sobre todo muy, muy interesante, magistrado. Igual, si nos pudiera compartir la jurisprudencia, no sé, a veces traen una numeración. Sí, claro, tiene un número de registro, te lo voy a pasar, sale bien rápido, es el 202-5659. Ok, registro, muy bien. Digo, para que todas las personas Así se llama, claro, ¿no? Y es que puede ser también que en nuestro auditorio haya, espero que así sea, ¿no? Que haya personal, por ejemplo, de la Procuraduría Social o del mismo DIF o de organizaciones que se encargan de el apoyo al adulto mayor, y en ese apoyo al adulto mayor pues también está el apoyo legal, ¿no? Y qué bueno que también ellos conozcan de estos temas, y ellos que sí saben cómo leer la jurisprudencia y saben cómo buscarla, pues puedan aquí ayudarla. Finalmente eso beneficia a todos. Bien, por acá le mando saludos Mario Rodríguez y dice: ¿alguien puede entrar en interdicción por la edad aunque no tenga alguna discapacidad cognitiva? Gracias, Mario. La respuesta es negativa. No hay una edad para declarar en estado de interdicción. Hay muchas personas, y ojalá fuera el caso de todas, pero bueno, pues la interdicción existe porque tiene que existir. Hay muchas personas que finalmente cumplen su ciclo de vida y fallecen sin necesidad de que se haya declarado antes el estado de interdicción. En ocasiones resulta, por ejemplo, a raíz de alguna enfermedad, los derrames cerebrales, las embolias o enfermedades, incluso en ocasiones hasta el cáncer o enfermedades que van deteriorando. En ocasiones, pues el deterioro es por ese. En otras ocasiones viene por el tema de la demencia senil, ¿no? Y algo que finalmente viene un deterioro cognitivo importante. Pero el estado de interdicción solo entrará en escena en caso de que sea necesario, en caso de que una persona necesite ayuda para valerse, porque no puede valerse por sí misma, ya sea en lo físico o en lo mental. Bien, por acá dice Josefina Valadez, dice: ¿qué exámenes o cuestionamientos se hacen al declarar un estado de interdicción? Para la declaración de estado de interdicción se necesitan análisis periciales de expertos. Esos análisis periciales, me refiero a la pericia, tienen que ser practicados por expertos. No basta nada más la apreciación del juez, se necesitan exámenes, y el experto, para diagnosticar una disminución de capacidades físicas y mentales, es un psiquiatra. Entonces necesitamos opiniones de psiquiatras especializados. Yo he visto opiniones de médicos generales que la verdad es que de pronto dejan mucho que desear en el diagnóstico. En ocasiones los médicos generales
diagnostican el estado de interdicción o un supuesto estado de interdicción a partir de un examen clínico. De un examen clínico que nosotros sabemos que el examen clínico pues nada más es a la vista, ¿no? Y no hay más otros estudios más allá. Me ha tocado verlo en asuntos en donde se ha declarado en estado de interdicción a personas a partir de dictámenes de médicos generales que solo practican un examen clínico. Ahora, no quiero decir que un médico general no está capacitado. Si el médico general tiene los conocimientos suficientes para y relacionados con la psiquiatría para hacer un estudio completo y convincente y practica todos los estudios necesarios, pues entonces podrá servir ese dictamen pericial de ese médico para poder considerarlo. Pero lo que tiene que ser forzosamente tiene que ser un médico, ¿eh? Es un médico sí o sí, un médico de profesión, titulado, con cédula profesional, preferentemente con la especialidad de psiquiatría, y en caso de que no hubiera uno, o por ejemplo dicen, bueno, es que el dictamen es muy caro de un psiquiatra, o por ejemplo en alguno de los municipios del interior del estado que no hay acceso a médicos especializados, puede ser un médico general, pero lo que nunca se va a aceptar es que sea simplemente a través de un examen clínico, porque pues nosotros vemos, le van a llevar a la persona y va a decir, pues sí, lo vi así, lo vi muy disminuido, le pregunté algo, lo vi desorientado, sí, está en estado de interdicción. Y quien sale perdiendo ahí pues, es el adulto mayor. Claro, porque al final de cuentas, ya decíamos, no todo olvido es sinónimo de una demencia y sobre todo también ahí hay varios factores que se pueden identificar cuando la persona puede estar a lo mejor en depresión, distraída, alguna situación que esté pasando y no se diga también que puede estar violentado, porque por la violencia como tal, tanto es psicológica, física, financiera, patrimonial, de bienes, o no se diga también como en el caso de los cuidados, ¿no? Esta parte del temor a expresarse o decir que está siendo violentado para pues evitar o no quedarse sin el recurso o la ayuda que puede ser del cuidador, de la pareja o de los hijos, a veces o los mismos hermanos, ¿no? Por la cuestión y la carga también que trae, la presión que trae para determinar ciertas cosas. Entonces, aquí la pregunta, magistrado, entonces, ¿cuándo ya procede entonces el estado de interdicción? Decía usted que es un procedimiento ante un juez o bueno, se promueve el juicio de interdicción. En principio es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es decir, no es un propiamente juicio donde se estén peleando dos personas. Eso podría darse, o sea, dentro del procedimiento de interdicción podría haber una controversia. ¿Qué controversia? Pues podría suscitarse controversia primero en relación con el estadio propio de interdicción, es decir, si la persona realmente presenta una disminución o no. Me ha tocado ver casos en donde, por ejemplo, los hijos, hermanos o quienes se ocupan del adulto mayor se dividen en grupos y un grupo quiere que se declare su estado de interdicción y otro grupo dice que no porque no es cierto que está disminuido en sus capacidades y sí puede expresarse. Justamente ahí la controversia o el juicio será en torno a ese tema, ¿no? En otras ocasiones la controversia es en torno a quién se quedará a cargo de la persona de adulto mayor. He visto muchas controversias relacionado con el tutor y fíjate que lamentablemente, lo digo pues, porque hay que decirlo y así pasa muchas veces, vemos esas controversias del adulto mayor y es cuando vemos que hay bienes. Y digo, ¿por qué se están peleando por ser tutor? Y entonces es que porque el adulto mayor tiene unos terrenos, o me ha tocado ver, por ejemplo, gente que tiene sus terrenos donde siembra agave, o donde tiene sus animales y que los animales producen, o que tiene una quesería, o no sé, qué sé yo, ¿no? O aquí mismo en la ciudad, que el adulto o la adulta mayor tienen algunos departamentos que les dejaron por herencia, que los rentan, que tienen sus casas o sus fincas, y digo yo, casualmente, lo digo irónicamente, sarcásticamente, el pleito de los tutores viene cuando hay bienes, porque ellos quieren administrarlo y quieren administrarlo muchas veces y eso hay que tener cuidado siempre, quien apoya a adulto mayor y quien quiere al adulto mayor,
que no se trata de ser tutor para administrar bienes y tratar de sacar una ganancia. No, se trata de ser tutor o persona de apoyo. Yo le llamaría mejor persona de apoyo, porque tutor también está declarado inconstitucional ya por la Corte, esa figura, igual que el Estado de Interdicción. Ese tutor o figura de apoyo o persona de apoyo tiene que procurar por el bienestar del adulto mayor. De hecho, es mucho trabajo y de eso deben estar conscientes. Es mucho trabajo y se hace por agradecimiento y por cariño y respeto que se tiene al adulto mayor, ¿no? Así es, magistrado. Retomando la parte de las periciales, por ejemplo, sí. Mencionábamos, bueno, la parte que se pide, un dictamen pericial, psiquiatría o médicos generales, pero en el caso como un perito en gerontología, geriatría, puede ayudar o puede ser contundente para declarar el estado de interdicción. Desde luego, pero yo estoy convencido de que requerimos dictámenes desde el punto de vista médico. Fíjate que la geriatría está concebida como una orientación hacia el adulto mayor, como un apoyo, como una guía hacia el adulto mayor, pero ya específicamente en la detección de cuál afectación es la que presenta el adulto mayor, la geriatría tiene sus limitaciones precisamente porque el juez necesitará saber cuál es el padecimiento específico que le afecta al adulto mayor para que su condición se disminuya. Es decir, no basta una afirmación genérica de decir el señor o la señora tienen demencia senil o tienen eso. No, se necesita un estudio especializado que revele el diagnóstico de la enfermedad, sea física o sea mental, ¿sí? Porque todos esos padecimientos y afectaciones a la salud finalmente son enfermedades, y hay enfermedades muy comunes como el Alzheimer, como la demencia senil o como otras que afectan el estado de cognición, que son detectables a través de estudios médicos especializados. Siempre que tenemos la necesidad de declarar estado de interdicción, pedimos dictámenes periciales médicos. Ahora, los geriatras, los trabajadores sociales incluso, nos pueden ayudar, desde luego que nos pueden ayudar, nos pueden orientar sobre cuáles son las necesidades específicas del adulto mayor. Es decir, una vez que tenemos el diagnóstico médico de cuál es la afectación médica que tiene el adulto mayor, que hace que sus capacidades disminuyan y que es necesario designar a una persona para que lo apoye, entonces sí nos ayuda a saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Es decir, entonces hay que poner énfasis a la protección del adulto mayor. ¿Cuál va a ser la función específica? Y muy importante, ¿cuál va a ser la función para que apoye al adulto mayor para exteriorizar su voluntad? Ahorita la teoría actual de la Corte tiende a prohibir completamente una declaración de estado de interdicción que anule por completo la voluntad de la persona declarada en estado de interdicción. La persona hasta el último segundo de su vida debe de tener todos los medios y el Estado se debe de encargar de proporcionárselos para que pueda exteriorizar la voluntad. Y yo ya te he platicado desde la otra ocasión que tuvimos la oportunidad aquí de intervenir en tu programa, que para mí una de los derechos, y no es que el derecho más importante que tiene el adulto mayor, es el derecho a la dignidad, a su dignidad como persona. Y si se anula por completo su voluntad, lo que se anula es su dignidad como persona. Y sin dignidad como persona, pues la vida vale muy poco para cualquiera si no podemos tener acceso a una vida digna, ¿no? Entonces, el Estado debe poner los medios para que se logren esas condiciones. Sí, totalmente, y sobre todo, bueno, estas actualizaciones hacen que, como lo dice magistrado, hasta el último momento de vida, pues la persona pueda salvaguardar sus derechos, su autonomía y sobre todo también, pues vamos, hasta la toma de decisiones, porque pues en ocasiones, claro, si se declara, bueno, interdicta o que se determine con alguna condición cognitiva, pues yo creo que también desde ahí ya sabemos hacia dónde va el camino, porque sí es importante aclarar que bueno, yo ya lo he dicho casi el próximo mes, que es el mes del testamento en México,
resulta que vienen muchas personas, algunas, no todas, sin generalizar, pero vienen con estos detalles. Oye, es que ya empezamos a que se le olvida, y es que ya se le olvidan, y haces un estudio, entrevistas a la persona, platicas con la persona y está totalmente sana, o sea, está totalmente bien, o sea, te dice, te reconoce, y claro, siempre y cuando también metiéndonos más a fondo, pues también qué patologías presenta, si algún medicamento que esté tomando, porque a veces también eso hace que puedan perder memoria o puedan perder reflejos, No, pero es mira, todo completo. Enrique, perdón que te interrumpa, Enrique, pero es que me acordé de un asunto también muy interesante que tuve. No es que las personas se olviden, la persona y el adulto mayor, y esto es algo normal, no es nunca un defecto ni un problema de carácter del adulto mayor. Entre más crecemos, más desconfiados nos hacemos. Y eso es algo bueno, eso es algo como, yo lo veo como una reacción de la naturaleza humana, ¿sí? Es decir, cuando somos jóvenes, somos muy confiados y eso de ser muy confiados a veces nos lleva a ser imprudentes, pero de las experiencias vamos aprendiendo y a medida que nos vamos haciendo más grandes, vamos desconfiando, vamos siendo demasiado prudentes, damos nuestros pasos muy despacio y eso se acentúa más en la edad avanzada. Y el adulto mayor no confía en cualquier persona. El hecho de que a mí me ha tocado ver, porque me ha tocado analizar ese tipo de entrevistas, que llevan al adulto mayor, por ejemplo, con algún trabajador social o alguna trabajadora social. Y resulta que el trabajador social o la trabajadora social empiezan a hacer algunas preguntas al adulto mayor y pues no contesta, ¿no? Y lo llevan ahí, resulta que lo llevaron a la oficina del DIF, por ejemplo, donde hay mucho ruido, donde hay mucha gente, donde hay mucha pasadera, y el adulto mayor no contesta. Y entonces dice, pues ya se le olvidó, pues no quiere decir, es que ahorita no quiere hablar, es que ya está mal, es que ya se le va la onda, es que ya se le va el rollo, y empiezan a estigmatizar el adulto mayor. El adulto mayor sucede algo, no quiero yo equipararlo porque si lo equiparo también voy a caer en estigmas, pero tengo que hacerlo. Sucede algo parecido como pasa cuando los niños van a declarar ante el juez. Los niños requieren de un ambiente donde se sientan cómodos y donde se sientan en confianza. Sucede igual con todos nosotros y eso se va acentuando con el adulto mayor. Al adulto mayor hay que hacerlo sentir en confianza para que él pueda expresarse y además la persona que lo entrevista debe de tener el tacto y los conocimientos para irlo guiando poco a poco. Tú, Enrique, tienes todos los conocimientos de geriatría y no me dejarás mentir en eso. Es decir, tienes que ganarte tú como experto en la comunicación con los adultos mayores su confianza y entonces ellos ya te irán platicando solos. En ocasiones no es bueno lanzar una pregunta directa al adulto mayor específica, por ejemplo, para resolver un problema. Imagínate que al adulto mayor le pregunten o en el contexto de un juicio, lo citen al juzgado enfrente de un juez, lo sienten pues como si fuera en el banquillo de los acusados y lo sienten ahí sin alguien que lo está apoyando y le digan, a ver, aquí se están peleando por esto y esto, este dice que quiere ser tutor, este dice que es otro, a ver, díganos su opinión. Imagínate el predicamento en el que ponen al adulto mayor, pues no va a decir nada. Claro. ¿Qué van a decir las otras dos personas que están peleando su tutela? Ya ves, no entiende, ya ves, ni siquiera entendió lo que le dijo el juez, ya ves, a ver, repítaselo, y el juez se lo repite y se lo repite hasta hablándole más fuerte, ¿no? Y demás, el adulto mayor, pues simplemente está asustado, muy válidamente podría decir, a ver, ¿saben qué? Ya llévenme de aquí, ya no quiero estar aquí. Claro, entonces hay que irlo guiando para que el adulto mayor vaya diciendo. Eso también es una labor muy importante para los notarios y ojalá que los notarios se concienticen. Hay muchos que tienen personal especializado en sus notarías justamente para el rubro de los testamentos. ¿Sí? No todos, porque bueno, cada notario opera de manera como organiza su notaría, como él quiere, pero siempre es importante que un notario tenga una persona con suficiente tiempo y tacto para levantar los testamentos que se hacen ante notario y entonces que la persona vaya diciendo su voluntad que ya trae definida y que ha querido expresar para otorgar el testamento, ¿no? Pero sí es muy importante que el adulto mayor se sienta cómodo porque
No es que por el hecho de que no quiera contestar se le olviden las cosas y demás. Y tú lo acabas de decir como el caso que dijiste de alguien que decía, oh, es que pues no, nunca dice nada, ya se le olvidó todo, ya ni se acuerda de nada, y resulta que tú, como especialista, y estoy seguro que así fue, encontraste la manera de cómo llegarle a esta persona, y entonces contigo sí platicó, y quizás te llevó, no sé, a lo mejor una media hora ganarte tu confianza, y te aseguro que a lo mejor te tenía 3 horas platicando y te enteraste de todo y no te dejaba ir, porque así nos pasa y es algo común en el adulto mayor, y nunca hay que estigmatizar al adulto mayor por una situación de ese tipo. Totalmente de acuerdo. Y aquí, magistrado, también, bueno, va esta pregunta. Bueno, en el caso de que una persona física sea apoderado especial de una persona que sea, por ejemplo, adulto mayor, esta se puede demandar el estado de interdicción en el caso de que el adulto no tenga hijos ni sobrinos cercanos, o tiene que ser pariente consanguíneo forzosamente. No, bueno, es que finalmente si no hay, debe de ser una persona allegada, ¿no? Si no hay, incluso la ley prevé específicamente el Código de Procedimientos Civiles, quienes pueden solicitar la declaración de estado de interdicción. En principio son los parientes, pero puede llegar al caso en que sea el DIF, la Procuraduría Social. Si no hay alguien más que se ocupe del adulto mayor, podría ser la Procuraduría Social, podría ser una persona, podría ser un vecino, podría ser la persona que sea. Eso sí es muy importante. Si se denuncia o se demanda de alguna manera o se promueve esa declaratoria de estado de interdicción por alguien que no es pariente consanguíneo, que se puede, en el procedimiento hay que hacer una investigación para llamar a quien sea pariente consanguíneo. Es decir, no se puede excluirlos, ¿no? A todos, sean hijos, sean hermanos, sean padres, porque tenemos los casos en que los padres en ocasiones son muy longevos también y sus hijos ya tienen algún deterioro, o incluso nietos también o sobrinos consanguíneos de la persona a declarar en interdicción, ¿no? Pero podría ser cualquier persona, incluso en ocasiones tenemos muchos casos en que pues van falleciendo los cercanos del adulto mayor, se van quedando solos y se quedan al cuidado de alguna persona, de alguna enfermera, de algún vecino, algún primo, alguien que fue, no sé, su ahijado, que no son parientes de sangre, ¿no? Pero que se ocupan de él y podrían ellos promover la declaración de estado de interdicción, desde luego. ¿Qué es lo importante? Que no se oculten datos. Es muy importante cuando se hace la denuncia de estado de interdicción. Al hacer la denuncia de estado de interdicción, hay que ser quien la promueve, hay que ser muy honesto y muy sincero y siempre buscar, si se hace por conducto de abogados públicos o de defensores públicos, pues eso, decir, oye, yo quiero ser muy honesto y muy sincero en el estado que tiene, quiero dar todos los datos con los que yo cuento, que lo veo, y además también hacer referencia, así sea un hijo, porque pasa muchas veces, de ese hijo yo ni le voy a dar parte porque se fue a Estados Unidos y es un hijo mal agradecido, entonces voy a hacer como que no existe. No, cuando se dé parte de eso, alguien que no es familiar, tiene que mencionar forzosamente el tema del parentesco. Si es un hijo que está en Estados Unidos y no se sabe dónde vive, que se diga, sí, es fulanito y se fue hace mucho a Estados Unidos y pues bueno, pero yo ya informé, ¿sí? Sí. De acuerdo, magistrado. Bueno, por acá manda saludos Yucari Hernández. Te mandamos un abrazo y un besote. Y dice, presente Procurador Social, excelente tema. Saludos al magistrado. Magistrado, pues se nos termina el tiempo, pero bueno, en este caso que nos está comentando es el estado de hija o hijo putativo. ¿Se puede promover un estado de interdicción? Porque también eso es lo que a veces las personas pues preguntan y están con la preocupación. El reconocimiento de hijos, me refiero, es eso, ¿no? A hijo putativo se refieren como a alguien que es hijo no reconocido, pero que se quiere reconocer. Sí, sí se puede, desde luego. Se puede hacer el reconocimiento en vida de la persona, por ejemplo, es decir, ¿sabes qué? Yo sé que soy hijo de él, pero nunca me reconoció. ¿Y qué sucede si fallece y finalmente no me reconoció nunca? Se puede demandar a la persona que ya está en estado de interdicción, desde luego, antes de que fallezca, para, de hecho, pues es lo conveniente, ¿no? Porque sería, pues a través de los exámenes de ADN, los reconocimientos de paternidad, cuando no hay un reconocimiento,
la prueba idónea es el examen de ADN. Para un examen de ADN necesitamos que pues, la persona esté viva, entonces lo más conveniente siempre, no que no se pueda ya cuando fallece, ahí sucede, de ese tema es otro tema que podríamos platicar de conocimiento, pero lo idóneo es que se haga en vida y en cuanto se tiene ese conocimiento. Si finalmente se mueve cuando se va a declarar interdicción, entonces será así. Aquí tendrá que haber una persona de apoyo que lo ayude a defenderse en todo caso, porque el adulto mayor tendrá posibilidades amplias de defenderse de esa situación, ¿no? De la atribución de una paternidad, porque la paternidad puede ser, y de eso tratará el juicio correspondiente, podrá ser y tendrá que declararse si es su hijo, pero podrá no ser, porque en ocasiones no lo es, ¿no? Mira, Enrique, antes que bueno, ya ahorita que nos platicas, están escuchando a amigos del auditorio, yo quisiera que anotaran, les voy a dar de 3 registros de jurisprudencia. Adelante. Van a localizar bien sencillo. Mira, es el registro, que los voy a decir así, 201 Sí. 9961. 201 9960. Sí. 201 9958. Esas tesis, por ejemplo, te voy a dar, salieron en 2019, te voy a dar una nada más. Dice: personas con discapacidad. La figura de estado de interdicción no es armonizable con la Convención sobre los Derechos Personales que pagan. Personas con discapacidad. El estado de interdicción vulnera el derecho a una vida independiente y a ser incluidas en la comunidad al negarle la capacidad jurídica. Y hay otra que dice: el estado de interdicción fomenta estereotipos e impide la plena inclusión del adulto mayor en la sociedad. Esos 3 criterios son muy importantes para entender, y ahí nos explica, nos dice, ojo, el estado de interdicción no es por el hecho que es inconstitucional, que es malo o que debe desaparecer, no, es una nueva conceptualización de la interdicción, porque te digo, la ley, y así va a durar el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, ya no lo van a modificar, porque ya viene pronto el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que quizás empiece a entrar en vigor, no haya todavía la declaratoria, pero a lo mejor se va a tardar unos 2 años o 3 años. En el Código Nacional ya viene bien tratado este tema de la interdicción de acuerdo con estos nuevos criterios, y ya va a haber reglas mucho más claras. Pero ahorita las reglas que tenemos es el estado de interdicción, no hay que satanizarlo, es algo necesario, pero hay que concebirlo siempre no como un mecanismo para anular la voluntad del adulto mayor y para excluirlo de la sociedad como si no existiera. No, al contrario, hay que concebirlo como una herramienta de apoyo para que él pueda externar su voluntad y vivir con dignidad hasta el último día de su vida. Así es, magistrado, y sobre todo ya decíamos en el tema anterior hace 8 días, esta parte en la cuestión de sus derechos humanos, el derecho a la dignidad, como usted lo ha recalcado, y que sobre todo, pues bueno, se le dé pues esta importancia y sobre todo no excluirlo, no equipararlo, porque eso es lo que muchas veces, usted lo ha dicho en varios ejemplos que me ha tocado a mí, pues a llevar periciales con notarios, es el problema, como usted dice, de que viene violentado, de que viene amenazado, de que viene también, por ejemplo, en una situación pues no apta para ese trámite, porque también a veces los más interesados son los terceros que el titular, entonces desde ahí, pues bueno, nos quedamos con esta intención de que pues se puede ayudar de muchas formas, y qué bueno que pues bueno la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté sacando estas jurisprudencias. Nada más para toda la amable audiencia, magistrado, bueno, a lo mejor sin entrar en tecnicismos, ¿dónde se solicitan estos registros? Porque a lo mejor va a decir la gente. Lo abres en la página del Semanario Judicial de la Federación. Okay. En la página de internet es Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí viene un vínculo que dice Semanario Judicial de la Federación, y te va a desplegar ahí un recuadro de búsqueda. Es un sistema de búsqueda digital. Las jurisprudencias también se publican en libros, pero los libros ya nadie los vemos aquí en sistemas computarizados, y ahí viene número de registro. Incluso, ¿sabes qué? Si lo googleas, es decir, si abres el Google
y le pones tesis de jurisprudencia con número de registro tal, muy probablemente te va a arrojar la liga que te va a llevar directamente, ¿no? O por ejemplo, ponerle el número de registro y estado de interdicción, Suprema Corte, y es muy probable que con esas palabras el mismo Google te arroje directo la jurisprudencia. Pero bueno, ese número de registro lo van a poder localizar fácilmente en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo, magistrado, pues una conclusión y pues bueno, también agradecerle su tiempo, pero adelante, una conclusión y también que nos recuerde, bueno, dónde lo podemos contactar para alguna asesoría, pregunta, adelante. Gracias. Mira, pues yo creo que la conclusión ahorita muy ad hoc para los temas que estamos viviendo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los órganos que nos encargamos de estudiar su jurisprudencia, siempre estamos tratando de avanzar y de innovar los criterios jurídicos en beneficio de las personas, sobre todo en beneficio de los grupos más vulnerables, adultos mayores, niños, mujeres, etcétera. Y nosotros estamos especializados en hacerlo y esa es una de nuestras funciones más relevantes. Y estamos aquí todos los días del año listos para atender y enderezar cualquier trámite que vaya mal. Y el contacto ya se sabe, es el primer contacto aquí en Ciudad Judicial Federal, es a través del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Y díganle ahí, si bien, oiga, ¿sabe qué? Vengo aquí del instituto, yo escuché al magistrado, aquí está mi nombre, Martín Gamboa, ahí van a localizar y si es necesario, yo tengo aquí una secretaria que está todo el día, mañana también, parte de la tarde en la oficina, ella los puede orientar también y les puede ayudar, pero el contacto directo, idóneo, aquí en Ciudad Judicial Federal, estamos en Zapopan, aquí por Periférico, es en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, particularmente en esto ahorita estamos platicando sobre temas familiares, porque ya te acuerdas que hay en materia laboral y familiar y hay tanto, pero ahorita estamos platicando específicamente sobre temas de derecho de familia. De acuerdo. Magistrado, pues nos queda una última pregunta que nos llega de última hora y dice, bueno, ¿qué sucede cuando un adulto mayor firma como aval, que eso también a veces es muy común, sí, puede ser hasta engañados, claro, en un contrato de arrendamiento y dice, y ya existe sentencia firme que quieren cobrar los intereses más lo que deben en suerte principal si alcanza? Es lo que nos preguntan. Bueno, el detalle es que el adulto mayor, si externó su voluntad, tiene que asumir la responsabilidad de la obligación, si no se había declarado en estado de interdicción o si no se había declarado alguna disminución de capacidad física. Por eso es importante la declaración de estado de interdicción o de disminución de la capacidad, porque entonces el juez dirá, ¿sabes qué? Esta persona ya no puede externar su voluntad por sí misma, de manera que como no lo puede hacer, entonces hay que designar una persona de apoyo para que intervenga junto con él en actos jurídicos. Y si ya designada esa persona participa como aval, sin esa persona de por medio, entonces se podrá nulificar ese acto. Pero si no hay una declaratoria como tal, ni un procedimiento encaminado a eso, el adulto mayor tendrá que hacer frente a sus responsabilidades, ¿no? Y a las obligaciones asumidas. Por eso es importante concientizar a los adultos mayores, no aguas con lo que firmen, claro, mucha prudencia, esa prudencia de la que platicábamos, esa desconfianza, ténganla, porque luego pasa que, oye papá, oye abuelo, oye tío, padrino, lo que sea, fírmale ahí, no, fírmale, ¿qué es? No, tú fírmale ahí nomás, dame un autógrafo y ahí va, y resulta que los involucran como avales y entonces el deudor se desentiende, ¿no? Y entonces el aval tiene que hacer frente a su voluntad, ¿no? Y entonces, desde luego que podría promoverse, por ejemplo, un juicio en contra de quien solicitó el aval, ¿no? Uh-huh. A partir de que fue a base de engaños o que fue engañado o demás, tratando de, todo se puede, ¿no? Eso, ya estamos hablando de una acción diferente, por ejemplo, a partir del enriquecimiento ilegítimo o demás. Hay acciones, desde luego, pero pues todo se puede evitar si actuamos con prevención, ¿no? Entonces, más vale prevenir que luego tener que meterse en un juicio bien complicado, ¿no? Así es, magistrado. Pues mil gracias por esta
aportación y sobre todo, pues como siempre lo hemos dicho, esta es su casa y esperemos ahí que nos acompañe próximamente a futuro con más temas, magistrado. Claro que sí, Enrique, aquí estamos a la orden, al contrario, gracias y gracias por permitirme nuevamente aquí, gracias para llegar a tu auditorio, ¿no? Que qué bueno que estén interesados y pues ya saben que aquí estamos para servirles. Muchas gracias, magistrado. Ahorita regreso con ustedes. Voy a cerrar el programa. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Me voy a desconectar, Enrique. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, agradecemos mucho la presencia del magistrado Martín Ángel Gamboa Banda. Él nos habló sobre, bueno, el estado de interdicción o el juicio de interdicción. Como ustedes ven, pues muchas actualizaciones y sobre todo también, pues bueno, recomendaciones que él da para que las personas, pues hoy en día, pues no nada más nos dejemos llevar, como lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, normalizando todas esas cosas. Entonces, pues muchas gracias a Yamil Vallejo que estuvo en la producción de este programa. Recordarles que en un momento más estará con nosotros el doctor Elix Iván Barajas Calderón y él nos va a hablar sobre la donación de órganos, cerrando, bueno, nuestro día, lunes 12 de agosto, en el mes de las personas adultas mayores. Pues muchas gracias y que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.